muchas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros en estos lunes del Patrimonio Mundial y hoy en un día especial porque mañana, 16 de noviembre, se celebra el Día del Patrimonio Mundial. Y qué mejor manera de celebrarlo que con aquellos que ya son Patrimonio Mundial o que están a punto de serlo. Y con ellos queremos recorrer un poco ese camino que parece al principio a cualquiera que se dice, pues parece muy sencillo el llegar a ser patrimonio mundial, pero desde luego no lo es. Y para eso tenemos tres casos muy distintos. Uno es Medina Zahara, un monumento más, digamos, un monumento arqueológico más con un territorio más pequeño. La Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria, que por el contrario es un paisaje cultural, un territorio muy amplio, muy complejo, con mucha población. Y luego, por último, el caso de Menorca Talayótica, que veo que aquí entra justo a tiempo nuestro último ponente, Miquel Ángel María, al que le tengo que agradecer, creo que sale ahora mismo del Consejo para sumarse a nosotros, así que muchísimas gracias de verdad por no haberte dejado, creo que casi ni comer. Bueno, ellos no están inscritos, pero sin duda lo van a estar desde dentro de muy poco y son un caso especial porque pasaron ya por el proceso y el trámite, consiguieron un DIFER en su primera presentación y ahora este año vuelven a presentarse. Y cómo ese proceso es distinto del resto, pues creo que nos va a mostrar otro aspecto de este largo, a veces larguísimo camino. Quizá deberíamos haber invitado a Úbeda y Baeza, creo, si no me equivoco, creo que probablemente han sido la candidatura española que más ha tardado, creo que fueron unos 12 años lo que estuvieron hasta conseguir la inscripción, pero bueno, hemos preferido las dos últimas inscripciones, que además son casos muy distintos. Vamos a ir, y van a ir interviniendo los tres ponentes. Voy a hacer una breve presentación antes de cada uno. Si queréis dejarme todas las preguntas, Camino, nuestra secretaria y yo, iremos recogiendo las preguntas que nos dejéis en el chat y las pasaremos todos, se las plantearemos al final. Así tendremos como unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Y sin entretenerme más, paso a presentaros a José Ramón Menéndez de Luarca, que es arquitecto por la ETSAM de Madrid y coordinador, bueno, yo más bien diría único autor del expediente de candidatura de Medina Zahara, ciudad califal, inscrita en la lista en 2018. José Ramón se formó en la Escuela de Madrid y más tarde en la Academia de Roma, hizo un máster en arquitectura en Cornell y en su carrera profesional ha alternado el urbanismo, la arquitectura en grandes equipamientos públicos y también la restauración. Y últimamente se ha centrado en la ordenación territorial desde un punto de vista histórico, trabajando en el Camino de Santiago, los dólmenes de Antequera y Medina Zahara. Pero su trabajo profesional es muchísimo más amplio porque desde luego he googleado un poco, José Ramón, y me han interesado muchísimo tus escritos sobre ética y territorio, que son habituales, por los que te felicito. Ya tengo deberes para leer todo el fin de semana. Y tiene unos proyectos de arquitectura realmente muy, muy interesantes. Empezamos entonces el webinar con la primera presentación sobre Medina Zahara, que podría parecer una candidatura más sencilla, pero realmente no lo es. Ha necesitado de mucha investigación a lo largo de muchísimos años y es un conjunto arqueológico con un territorio bien definido, unas 110 hectáreas creo que es, ¿no? Más o menos, pero que como todos, ya os digo, como todas las candidaturas, ha tenido un largo recorrido y mucha más complejidad de la que aparenta en su principio. Así que, José Ramón, esperando a que nos lo cuentes esta historia fascinante, la primera aventura Patrimonio Mundial. Muchas gracias.
El micrófono, tienes que abrirte el micrófono, perdona. Ya está, ¿no? Ahora me oís, ¿no? Sí, perfectamente. Gracias, José Ramón. Vale. Bueno, este caso de Medina Zara tiene, por una parte ha sido largo por la tramitación, por una serie de circunstancias que ha ocurrido a lo largo de ella, pero por otra parte, vamos, yo estaba involucrado en otros patrimonios mundiales y yo creo que te presentaba una singularidad, es un sitio tan excepcional y tan singular que la candidatura prácticamente salía sola, ¿no? A eso hay que añadir que se trata de un lugar cuyo descubrimiento se hizo, o redescubrimiento, en 1911, y desde entonces se ha ido investigando y acumulando material, con lo cual, cuando llegó ese momento, realmente estaba muy maduro, ¿no? Por decir un poco el contexto en el que eso se produjo, yo llevaba bastantes años trabajando en otro patrimonio mundial, en el Camino de Santiago, que también patrimonio mundial, haciendo para el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Obras Públicas un estudio previo de todo el camino. En este caso era un territorio realmente muy amplio, ¿no? de más de 900 kilómetros. Y estaba en el curso de ese trabajo, se fue preparando una especie de metodología sobre cómo aproximarse a la historia del territorio. Y en ese momento me llega el encargo de hacer el planeamiento especial de Medina Zara. Entonces, ese método que habíamos hecho en el Camino de Santiago de cómo aproximarse al territorio, cómo es el territorio como un artificio cultural construido a través de los años, pues Medina Zara era una posibilidad de aplicar esos criterios ya no como un estudio teórico, sino como un planeamiento en la práctica, ¿no? Y eso, estoy hablando del año 90-91, y eso produjo pues una cierta extrañeza cuando se recibió, porque se pensaba que Medina Zara era una ciudad con sus murallas y que era un objeto muy concreto en el espacio. Y nosotros en esta primera aproximación encontramos con que esa ciudad que se había creado a unos 7 kilómetros de Córdoba, bueno, por los que no sepan de qué se trata, es una ciudad creada por el califa Abderramán III en el momento que se proclama califa, es decir, como gran emperador del área islámica de Occidente, y dentro de una tradición ya de los emperadores romanos, pero después de todos estos grandes jerarcas orientales, de hacerse una ciudad con su nombre de una ciudad de nueva planta. Se creó esta ciudad a 7 kilómetros de Córdoba. Entonces, la ventaja que tenía es que esta ciudad, en el momento que se hace, en el siglo X, Córdoba tenía una pujanza que no volvió a alcanzar ni siquiera en tamaño de población hasta hace, yo creo, que unos 10 años, ¿no? Y cuando empezamos esta ciudad, nueva ciudad de Medina Zara, se encontraba aislada en el paisaje, prácticamente intocada, ¿no? Y entonces la pudimos plantear no solamente el estudio de la ciudad, sino todas las redes de acueductos que la abastecían, las calzadas, los puentes, en un amplio entorno de unos 11 kilómetros. Y eso realmente no estaban preparados para la administración, para este tipo de aproximación. Y de hecho la metieron en un armario durante 8 años. Se aprobó al final, este plan que se había redactado en el 91 se aprobó en el 2008, perdón, en el 98.
Y en el interín, pues empezó a producirse un fenómeno de urbanizaciones ilegales que conoce bien Mónica porque intervino para intentar pararlo, y nos veíamos inermes porque realmente no, el instrumento estaba ahí, pero no estaba aprobado. Por fin se aprueba, como digo, en el 98, y a partir de esa aprobación se para ese proceso de urbanizaciones ilegales, y ya podemos decir que el territorio estaba controlado, y entonces seguimos trabajando sobre todos esos 2 años. En 2011 se produce, se redacta un plan director, y además se crea un museo y un centro para la gestión del monumento, museo que al año siguiente se declara el mejor museo europeo del año, ¿no? Y además recibe el premio Lacan. Por eso digo que realmente es un sitio donde se estaba trabajando con continuidad y yo creo que con éxito. Pero justo ese año 11-12, mientras hacemos el plan director, se plantea empezar la candidatura de Patrimonio Mundial. Iniciamos los trámites de esa candidatura, y en ese momento interviene desde la consejería. Se considera que es más oportuno promover los dólmenes de Antequera, y se me encarga la candidatura de los dólmenes de Antequera. Y entonces, entre ese año y el 2014, pues eso Medinazara se queda a un lado, y me veo involucrado en lo de los dólmenes de Antequera, que tiene un proceso que no viene al cuento hoy, mucho más complejo. Una vez han conseguido la candidatura, la inscripción de los dólmenes, pudimos volver a retomar Medinazara, y entonces ya todo surgió, yo creo que con relativa facilidad. Voy a hacer vamos a enseñar perdón, un momento. Bueno, voy a presentar unas imágenes de una especie de PowerPoint que se preparó entonces cuando se hizo la inscripción, ¿no? Entonces, la inscripción se hizo a partir de 2 criterios. El criterio 3, la ciudad califal abandonada de Medinazara, aporta un testimonio excepcional de la desaparecida civilización islámica andalusí y constituye un ejemplo único de una época más floreciente, desarrollada hace más de un milenio. Y, bueno, ese criterio 3, esta ciudad, pues, como digo, es un lugar que reúne unas rememoraciones históricas importantísimas. Allí, aparte del centro de este califato, pues se hicieron embajadas que venían tanto de Europa como de África, y era un sitio donde recibió, pues se hizo a través de influencias tanto orientales como visigóticas, romanas. Era un conjunto de influencias culturales que maduró en un estilo completamente original. Una de las cosas que se planteó en ese momento es si Medinazara se iba a declarar como un patrimonio independiente o bien como una ampliación de la mezquita de Córdoba, ¿no? La mezquita de Córdoba era ya patrimonio mundial pero vamos, no un patrimonio mundial cualquiera, te voy a decir. Es curioso, pero yo creo que si en este momento
recuerdo entrevistas que se hacen a distintos así, arquitectos estrella de momento. Si alguien pregunta qué monumento es el más fascinante de toda la historia de la arquitectura, es curioso la coincidencia en la mezquita, ¿no? Pero la mezquita es una muestra de esta cultura, de este califato omeya en la vertiente religiosa. Lo que no se ha conservado en Córdoba es la ciudad, es el mundo civil que acompañaba a esa gran monumento. Y ese mundo civil es el que se ha conservado en total integridad en Medina. Hay que tener en cuenta que Medina se destruye por una revolución, 50 años después de su creación, y se queda abandonada, 1000 años, ¿no?, oculta, y cuando se vuelve a descubrir es un caso parecido un poco a Pompeya, ¿no? Volvemos a encontrar en la ciudad casi en su integridad, como después veremos. A su vez, una cosa importante de ese valor universal de Medina era que la destrucción de la ciudad, si por una parte tuvo como consecuencia que se olvidara incluso su localización, sus materiales se dispersaron por todo el ámbito islámico. Hay capiteles pues, en Fez, en Rabat, en Toledo, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta nostalgia de Córdoba omeya se mantuvo en toda la literatura árabe, y hay miles de referencias a esta ciudad como un momento de esplendor que ya nunca más se volvió a conseguir, ¿no? Pero la misma difusión se produce en el occidente cristiano, ¿no? Este estilo arquitectónico que se había creado ahí, pues se repite en las iglesias mozárabes, en el románico, e incluso lo encontramos en Perú, pasa a través del Mudéjar hasta el Nuevo Mundo, ¿no? Sí, aparte de ese criterio cultural, el criterio 4 es la ciudad califal de Medina Zara, es un ejemplo eminentemente representativo del urbanismo, la tecnología de las infraestructuras urbanas, la arquitectura, la decoración y la adaptación al paisaje, que ilustra el significativo periodo del siglo X, cuando en el extremo occidental islámico se proclama el califato omeya de Córdoba. Como os decía antes, en la tradición oriental, la situación del poder encuentra su manifestación en la fundación de la nueva ciudad, algo que tenéis el ejemplo de Ferudabad, ya en época preislámica, el de Bagdad, y abajo en la misma escala el de Medina Zara. Medina, que son 2 cuadrados, según una catastración de origen romano, que recomendaba ya San Isidoro en las etimologías, o sea que hay una querencia de entronque con lo romano y con el imperio. En relación con Córdoba, pues es este esquema que vemos ahí, está como unos 7 kilómetros de Córdoba, y es un intento que tiene dos vertientes que se han sintetizado aquí, propios de esta cultura islámica. Por un lado, el contacto con la naturaleza, y por otro lado, la aglomeración urbana. ¿Cómo se puede sintetizar estas cosas aparentemente opuestas? Veremos que esta ciudad lo ha conseguido de una manera magistral. En el cuadro, en el paisaje, a pesar de estos toques que antes señalaba de urbanizaciones ilegales, la verdad es que la situación aún es bastante bien conservada. En esta imagen de arriba veis la ciudad y que está apoyada en los márgenes de la sierra, en distintos escalones con vistas al valle del Guadalquivir. Es una ciudad que en el encuadre territorial se aprovecha de unos acueductos romanos preexistentes y en la que el agua tiene gran importancia. A su vez también se creó como gran centro unas calzadas que parten que se extendían a todo el territorio del califato
del cual conservamos restos de las calzadas y varios puentes como los que aquí observamos. En el torno próximo conservamos las canteras de donde se extrajo la piedra y las almunias, que eran unas especies de recreación de las villas romanas, unos lugares de recreo y agrarios, de los cuales conservamos uno en un lado, en un extremo y otro en otro extremo de este territorio, que son las que nos han marcado los límites del área que hemos definido después como zona de amortiguamiento. Es decir, esta zona de amortiguamiento se definió entre una al este y al oeste, dos grandes almunias, la cresta de la sierra por el norte y un antiguo vial convertido en cañada real por el sur. Bueno, entre los valores, esto está el primero, el valor urbanístico de la Medina. O sea, hay un alcázar que se dejó por delante libre todo el territorio, buscando siempre esta visión paisajística y manteniendo a los dos lados del alcázar las zonas urbanas. Hasta ahora lo excavado es un 10%, que es este alcázar, que está hecho en varias plataformas. Los jardines están en la plataforma inferior y las zonas edificadas en la superior, en la zona oriental las áreas de representación y la zona occidental los palacios. Unos palacios que tienen precedentes sasánidas y abasíes, pero más bien que son precedentes orientales muy simétricos y muy rígidos, tienen más conexión con lo bizantino, incluso lo helenístico, con una distribución mucho más orgánica y más libre. Se conservan muy bien las redes de infraestructura, las calles, que al revés de lo que son las ciudades modernas, aquí las calles son un sitio oscuro, abovedado, mientras que los espacios entre calles son los patios donde está la luz. Abajo se ve un poco la sección de cómo la ciudad se organizó en varios escalones, unas plataformas que llevó una obra brutal de tallado de la montaña, ¿no? El tratamiento del agua es una de las cosas también, como decía antes, muy importantes, que desde las letrinas y el alcantarillado que recorre toda la ciudad, pues llega hasta los baños, que tenemos un par de ellos muy bien conservados. Y precisamente este tratamiento del agua es el que ha dado lugar a los elementos más ricos de patrimonio, por escultura, o incluso por fidelización de sarcófagos romanos que se utilizaban como fuentes, y dentro de esta idea de conexión, de legitimarse la herencia romana, ¿no? Los jardines, esta ciudad conservan los jardines más antiguos de Occidente, en el que, si bien no conservamos la vegetación, pero sí está íntegra toda la red de acequias y las piscinas, etcétera, etcétera. José Ramón, perdona que te interrumpa un poquito. No, ya acabo. Hemos pasado de la hora, solo para que lo sepas. Vale, pues muy bien, pues ya acabo. Bueno, tiene los salones, los edificios de representación. Este es el salón rico, que está en este momento en restauración y que, bueno, es de gran interés. Este otro ha sido premio de restauración Europa Nostra. Y bueno, paso deprisa, ¿eh? Las mezquitas. Una de las cosas más interesantes de Medinazara es la decoración de taurique,
que son miles de piezas que ha habido que recomponer para llevarlas a su sitio y recomponer este enorme mosaico. Bueno, acabo. Según el punto 15 de las directrices de tipos específicos de la UNESCO, ciudades que han quedado deshabitadas, los criterios que valoran la singularidad o ejemplaridad han permitido escoger un conjuntos notables por la pureza del estilo, la estructura, la concentración de monumentos y a veces por los grandes recuerdos históricos que rememoran. Cabe recalcar la necesidad de una inscripción integral de los sitios urbanos arqueológicos. Un conjunto de monumentos o un pequeño grupo de edificios no basta para evocar las funciones múltiples y complejas de una ciudad desaparecida, que es necesario conservar en toda su extensión y, si es posible, en su entorno natural. Pues bien, toda esta multiplicidad de aspectos se ha tenido en cuenta en el caso de Medina Zahara. La pureza del estilo, la estructura urbana, la concentración de monumentos, la rememoración de los grandes recuerdos históricos, la ciudad conservada en su entorno natural y, en conclusión, en resumen, si bien la idea de la creación de una ciudad de nueva planta como manifestación del poder del califato no es una singularidad de Medina Zahara, sino que corresponde a una práctica repetida en los primeros siglos de la rápida expansión de la ciudad cultura islámica, el caso de Medina Zahara, por su magnitud, su marco natural, su grado de conservación y recuperación, no encuentra parangón. Medina Zahara, en su condición de yacimiento arqueológico urbano de la cultura islámica en el ámbito europeo, corresponde a una categoría específica no representada en la lista del patrimonio mundial. Y aún ampliando el análisis comparativo a otras categorías próximas, presenta unas características de singularidad que la distinguen claramente de los bienes ya representados. Es de destacar que nos encontramos ante un ejemplo excepcional, paisajístico, urbanístico, arquitectónico y de decoración, correspondiente a un periodo siglo X, todavía sin representación como yacimiento arqueológico en la lista del patrimonio mundial. Y por último, unas instalaciones acordes con la excepcionalidad del mundo. Perdón por haberme pasado. No, perdona, José Ramón, muchísimas gracias. Siento yo haberte interrumpido porque además el cariño que me une a este sitio especial, que desde luego es una maravilla. También has dicho, es que solo el sitio lo merece. Creo que eso nos pasa a todos los que hemos trabajado en los sitios patrimonio mundial, que nos enamoramos de ellos en cuanto empezamos y creemos que se lo merecen porque sí, que es evidente. Pero realmente Medina Zahara es algo muy, muy, muy especial. Yo espero que tengamos ahora tiempo para que te pregunten alguna cosa más, algún aspecto, porque la multiplicidad de valores y de aspectos que tiene, quizá tengamos que dedicar un día solo únicamente a Medina. Y ahora, perdona que te haya interrumpido, pero vamos a Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. Y para que nos explique este caso, muy diferente del que acabamos de ver, tenemos a Cipriano Marín, que si no me equivoco es matemático de formación, y que ha sido el coordinador del expediente de este bien en la lista en 2019. Cipriano ha estado desde hace muchos años vinculado a la UNESCO como consultor, ha coordinado programas y actividades como Biosphere Smart, el Observatorio Global de los Sitios de la UNESCO, o Renforus, que es la estrategia de energías renovables en la red de reservas de la biosfera. Es impulsor de la iniciativa Starlight, fue secretario general de la primera Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, allí por el 95, me decía él, en el Paleolítico Inferior. Y además ha sido secretario general del Consejo Científico Internacional para el Desarrollo de las Islas, asociados a la UNESCO. Bueno, él dice que sus temas son las islas, pero realmente sus temas son prácticamente todos los que puede uno pensar en el patrimonio. Y creo que nos va a hacer una muy interesante presentación de este paisaje cultural que abarca nada más y nada menos que unas 9.420, ¿no?, hectáreas más o menos, con valores y elementos muy dispersos y incluye núcleos de población y una enorme diversidad de actores implicados. Así que cuando quieras, Cipriano, nos cuentas un poco cómo lo conseguisteis. Hola, Mónica. Muy buenas tardes.
Gracias por la presentación y buenas tardes a todos desde Canarias. Gracias, Camino, por lanzar la presentación, porque por factores de la época moderna, pues mi navegador no me permitía lanzarla, pero estupendo. Vamos a ver, lo primero que voy a hacer es dar unas breves o brevísimas pinceladas de en qué consiste para que nos situemos, ¿no? Este paisaje cultural de Risco Caído y las montañas sagradas de Gran Canaria. En la siguiente, Camino, por favor. Ok. Se trata de un bien que reúne un amplio conjunto de vestigios arqueológicos que muestran el desarrollo de una cultura insular que evolucionó en aislamiento total o casi absoluto durante al menos 1500 años a partir de los primeros pobladores amasí norteafricanos desde el principio de la era. Siguiente. Es decir, estamos realmente, aunque el bien ha sido presentado por España, en términos de ámbito regional se corresponde con esto es importante a la hora del análisis comparativo, se corresponde con el Magreb bereber. Impropiamente dicho el Magreb bereber, que ellos llaman la Tamasga, que es el mundo amasí. Siguiente. Bien, eminentemente estamos hablando de una cultura troglodita, y eso se ilustra a través de los asentamientos, santuarios o almogarenes, como así se llaman, graneros fortificados, cuevas funerarias e incluso estanques cuevas. Siguiente. Perdonad por lo de siguiente, pero como no lo podía lanzar yo, pues gracias a Camino podemos acceder a esto. Aquí tenemos la vista de lo que es el mapa del bien, el bien y su zona buffer. Parece un mapa realmente extraño, abigarrado, y realmente este es uno de los grandes desafíos, los límites del bien que puedan incluir los atributos y los valores asociados de una manera precisa, y esto ha sido un ejercicio complejo. Definir los límites del bien de tal manera que albergue aquellos atributos que transmiten el valor universal fue una tarea muy tediosa. De hecho, el mapa pues, fue reelaborado muchísimas veces, ¿no? Incluyendo la zona buffer. De ahí esta forma tan extraña, pero es así. Este es el resultado de un proceso que ya veremos, luego lo comentaré. Siguiente, por favor. Esta es una imagen de un granero fortificado. Siguiente, son algunas imágenes. Algo importantísimo en este caso es que la persistencia de la cultura troglodita aborigen pervivió tras la conquista a través del tiempo, y hoy los habitantes de este lugar se sienten orgullosos de vivir en casas cuevas. Esto es un caso parecido al de Matera en Italia, ¿no? Patrimonio mundial también, que recuerdo que se decía que pasó de ser la ciudad de la vergüenza por vivir en casas cuevas a ser la ciudad patrimonio mundial y que fue capital de la cultura europea. Siguiente. Siguiente, Camilo. Esto se ve igualmente, bueno, déjalo aquí. Antes era una imagen de las cuevas, que todavía se sigue utilizando los estanques cuevas y la misma forma de trabajar la tierra, las acequias, etc. Siguiente. Estamos en unas montañas sagradas, por eso se llama montaña, porque el sitio da testimonio de la memoria del lugar como un espacio sagrado de montaña y último refugio de los aborígenes antes de la conquista. Siguiente. Siguiente. Ok. Y esto se ve en la multitud de almogarenes o santuarios, la palabra, que albergan la mayor colección de triángulos públicos. Siguiente. Perdonad por lo del siguiente, pero no nos queda más remedio. Un aspecto fundamental del bien, de este bien inscrito, son los atributos asociados a la astronomía cultural. Siguiente. Y este es un aspecto muy singular de él, ¿no? Aquí tenemos entre los distintos atributos que transmiten estos valores, pues está la cueva de Risco Caído,
la cueva, en particular la 6, que muestra una singular hierofanía solar y lunar asociada a los equinoccios y solsticios, y esto permite añadir a su funcionalidad sagrada o ritual, una cueva sagrada, la funcionalidad como calendario astronómico lunisolar. Siguiente. Esta es otra imagen del Almogarén de Roqueventaya, un marcador equinoccial. Siguiente. Simplemente resaltar que una cultura aislada que ni siquiera conocía el metal lograra adquirir o desarrollar unos conocimientos astronómicos tan singulares. Estas son inscripciones de la huella Masik, inscripciones líbico-bereberes, de la huella Masik real en esa montaña sagrada. Siguiente. Y algo también muy importante entre el pasado y el presente es la pervivencia que le ha dado singularidad al desarrollo de esta propuesta, es la pervivencia de las tradiciones ancestrales. Entre ellas la transhumancia, que discurre de la misma manera y por los mismos caminos que los aborígenes, la cerámica aborigen o el uso tradicional de la tierra. Siguiente. Por ejemplo, el uso tradicional, este es el paisaje en cueva y el de aterrazamiento heredado desde la época anterior. O sea, que es una huella que pervive en el territorio. Siguiente. Siguiente y última, creo. Bueno, no, esto está en explicar que este ámbito, digamos, todos estos bienes, todos estos atributos se encuentran arropados por un ámbito geológico extraordinario que Unamuno lo definió de manera maravillosa como tempestad petrificada. Ese término siempre me ha encantado. Y siguiente y última. Bueno, en realidad se trata de una propuesta de un paisaje cultural interconectado con el cielo. Es el primer paisaje cultural que se inscribe en la lista del Patrimonio Mundial con asociaciones, digamos, astronómicas. Bueno, dicho esto, ya se puede quitar la presentación. Yo quisiera hacer brevemente, sin pasarme del cuarto de hora, espero, algunas reflexiones sobre las lecciones aprendidas una vez visto lo que es y observaciones que puedan ser útiles en nuestra discusión, ¿no? En primer lugar, yo recalcaría la importancia que tiene establecer una relación estrecha, a mí me parece esto importante, entre las administraciones y entidades proponentes desde el inicio de la experiencia. En este caso fue el Cabildo de Gran Canaria como proponente principal, pero luego el Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, las comunidades locales y las entidades científicas, incluyendo al ICOMOS. Creo yo que es importante esta reflexión. A veces el Estado parte se encuentra con un paquete cerrado que debe defender y que no ha discutido. Y esto no creo que sea bueno, ¿no? Con Mónica siempre hemos hablado de la importancia que en una candidatura tiene el relato. Y quisiera hacer hincapié en esto. El relato o la historia de la candidatura debe ser capaz de transmitir la importancia que el bien propuesto tiene como un legado de la humanidad a conservar para las generaciones presentes y futuras. Nos olvidamos a veces que un bien propuesto debe ser apreciado y reconocido por todo el mundo, en sentido literal, no solo por el panel de expertos que lo va a evaluar. Por ello, sin perder la necesaria rigurosidad científica que sustentan las propuestas, un expediente no puede convertirse en una tesis doctoral o colección de artículos científicos como en ocasiones ocurre. Esto presenta un desafío importante cuando, como en nuestro caso, en un paisaje cultural, convergen múltiples disciplinas y especialistas. Y esta ha sido una de las tareas más, digamos, importantes, la de la construcción de un relato coherente en esta candidatura para llegar a su éxito, ¿no? También es verdad que la estructura del formulario, lo digo para todos los que están empezando la candidatura, de una propuesta de inscripción del formulario de las directrices prácticas, pues no facilita mucho esta labor. A ver si algún día
hay una comisión especial para reformular el formulario de una manera más coherente con estas visiones, porque obliga a múltiples repeticiones y a no fijarse realmente en los aspectos que son esenciales. Pero bueno, con esto tenemos que lidiar y hasta que no cambie, pues, pero es una sugerencia que puede hacer el ICOMOS España. Por otro lado, el bien propuesto debe contribuir, esto, aunque sea una perogrullada, pero debe contribuir a enriquecer la lista del patrimonio mundial. Debe aportar algo que no esté ya representado en la lista y que, por supuesto, tenga un valor universal excepcional. Pero hay que evitar para eso la pulsión geocéntrica de que lo mío es lo mejor, lo único y lo excepcional. Y esto se vive en los equipos, y esto lo hemos vivido nosotros. Superar esta visión es importante. Por ello, el ejercicio del análisis comparativo es esencial. Yo, en mi experiencia, considero que es esencial. O sea, no es una simple adenda al formulario de inscripción. En nuestro caso, se trató de un proceso de feedback continuo que además en ocasiones permitió que afloraran nuevos valores y elementos asociados que ayudaron a consolidar y a visualizar la propuesta desde otra óptica. De hecho, hay que reconocer que un bien seriado formado inicialmente por algunas cuevas sagradas con connotaciones astronómicas, se acabó finalmente en un paisaje cultural con múltiples atributos, entre los que lógicamente estaban estas cuevas. Este tipo de ejercicio creo yo que es lo que hace que un expediente se alargue en el tiempo, pero al final termina enriqueciéndolo y aportando un discurso mucho más robusto. Por ejemplo, por poner un ejemplo, pudimos así defender que se trataba de un bien representativo de la cultura masí del Magreb, cuyas manifestaciones eran muy escasas y es que en la lista. Por ello, según nuestra experiencia, lo digo como recomendación, bueno, es nuestra visión, no depende del tipo de bien, es extrapolable, ¿no? Un paisaje cultural de este tipo es más complejo. Pero yo pienso que la preparación de una nominación constituye un proceso de aproximaciones sucesivas, como matemáticos lo llamamos así, de aproximaciones sucesivas, en el que es preciso elegir muy bien los atributos, es decir, las cualidades, propiedades, elementos que transmiten el valor universal excepcional. Por ejemplo, en nuestro caso, los valores ambientales del paisaje cultural inscrito, aun siendo extraordinarios, no permitían afianzar su carácter excepcional y único, por mucho que otros especialistas dijeran que lo mío es lo mejor. Aunque sí se destacaba que en el ámbito técnico, escénico ha permanecido prácticamente inalterado en la época aborigen. Esto es una cuestión más asociada con la autenticidad que con la excepcionalidad. Lo digo como ejemplo. Como dato les puedo decir que como resultado del proceso de aproximaciones sucesivas, que yo llamo, en la elaboración de un expediente, tanto la justificación del valor universal excepcional como de los criterios de aplicación fueron, que son el 3 y el 5, en nuestro caso el 5 más asociado al paisaje, fueron reformulados como mínimo una docena de veces. Esto se puede comprobar si comparamos la propuesta final de inscripción con lo expresado en la lista indicativa. Es decir, por eso estoy hablando criterios, análisis comparativo, valores, o sea, todo esto tiene que ser un proceso, por eso es complejo un expediente y debe ser así, creo yo, la filosofía general para que realmente que pueda aportar un BUE adecuado, ¿no? Simplemente ya acabar con decirles que el plan de gestión, que por nombrar aspectos que había dicho la moderadora, el plan de gestión es un caballo de batalla importante, bueno, y en especial cuando intervienen varias administraciones, incluyendo el desafío del proceso participativo, que esto da para mucho. Esto sería ya otra, eso sí que es una tesis doctoral, pero bien, es un tema. Lo que sí quisiera llamar la atención es que en los paisajes culturales o los lugares vividos, el día después de la inscripción, ¿no? Tener presente este tema.
porque cuando se habla de procesos participativos, plan de gestión, desarrollo sostenible, se mezclan muchísimas cosas. Hay una dicotomía siempre entre preservación del valor universal excepcional y desarrollo sostenible de las comunidades locales. Ojo, las comunidades locales deben beneficiarse y deben ser partícipes y a utilizar los atributos del patrimonio mundial como parte del bien. Pero sin olvidarse, y esto es una batalla inacabable siempre, sin olvidarse que el objetivo fundamental de una declaración del patrimonio mundial es la preservación de su valor universal excepcional. Y esto no es tarea fácil, y esto no es tarea que se entienda, requiere una didáctica permanente en el día antes y en el día después. Y luego 2 palabras sobre la evaluación, o sea, la evaluación que voy a decir. Ustedes lo conocen perfectamente, la evaluación es imprevisible, o sea, depende de los especialistas, depende del panel, aunque, bueno, en nuestro caso fue bastante curioso porque simplemente añadir que, curiosamente, la evaluación surgió que, ojo, ¿por qué no añaden los valores etnobotánicos que pueden enriquecer el bien? Fantástico. O sea que yo creo que de los pocos casos donde una evaluación dice, añaden esto para que quede mejor, ¿no? O sea, y esto contribuyó mucho al éxito de la candidatura. Y por último, hablar de que la evaluación in situ, ya sabemos que el evaluador in situ, su función es ver el sistema de protección, los límites, el aspecto del plan de gestión, todos estos elementos, lo tiene muy marcado. Pero bueno, eso no quita con que cuando se haga una visita de evaluación se escenifique y se reproduzca el relato que quieres contar. Yo creo que esto es una consideración importante. Pero dando voz a todos los actores, en especial a las comunidades locales. Yo creo que este fue un punto de inflexión importante en nuestra evaluación que contribuyó bastante al éxito. Yo, para mí, creo que me he ajustado más o menos a los 15 minutos y estos son algunas de las reflexiones y recomendaciones que haría en el larguísimo, en el largo, a veces larguísimo, en nuestro caso no fue extremadamente largo, en el caso Risco Caído, pero yo creo que es necesario, que un proceso de estos tiene que ser realmente largo para que sea patrimonio mundial, porque debe cumplir todo este tipo de reflexiones que he hecho, pues si no, no se termina de asumir o no se termina de comprender en su plenitud. Esto no es presentarse a un concurso, sino algo realmente más complejo para que pueda entrar en lo que es eso, en la lista del patrimonio mundial. Pues sin más, muchísimas gracias por la atención y ya veremos en el debate. Pues Cipriano, muchísimas gracias, te has ajustado mucho al tiempo, pero gracias no por el tiempo, sino por realmente ofrecer no solo la visión de este maravilloso sitio Patrimonio Mundial, sino tus reflexiones personales que sabes por muchas conversaciones que comparto plenamente. Es más, lo de que es largo y necesario, muy necesario que sea largo el camino, creo que es fundamental para comprender el bien. Esto, si no, por desgracia, ha dado lugar a muchos equívocos en algunas candidaturas que probablemente han ido demasiado deprisa. Todas, aun en el caso que decía José Ramón, llevan, y que parece que el proceso en sí de presentación, evaluación, inscripción ha sido más rápido, es porque llevaba detrás muchos años en los que ya se había estado trabajando sobre Medina. Pero bueno, para ver cómo puede ser de largo, más aún largo todavía, además de el caso de Almadén, que comentan por aquí, que se presentaron 3 veces, pero bueno, esperemos que eso no ocurra, desde luego, con Menorca Talayótica. Tenemos a Miquel Ángel María Ballester, que es licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Facultad de Teología de Cataluña, es experto internacional en análisis e intervención social y ha desarrollado su carrera profesional en el tercer sector social y cultural y como docente en educación secundaria. Además, como es realmente una persona
poliédrica y polifacética, es también colaborador de varios medios de comunicación en Baleares, autor de diversas obras de narrativa infantil y juvenil, de ensayo periodístico, narración, novela. Fue director insular de Cultura del Consell de Mallorca entre los años 2002 y 2003. Desde 2015 es consejero de Cultura del Consell Insular de Menorca y cargo que compagina con la vicepresidencia de esta institución desde julio de 2021. Es también, por decirlo, el impulsor infatigable de la candidatura de Menorca Talayótica, que está ahora mismo en proceso de evaluación y que se votará en el próximo Comité de Patrimonio Mundial que se celebrará en Kazán. Así que les deseamos toda la suerte, aunque no la necesitan, porque es una candidatura magnífica realmente. En este caso nos interesa, además de los valores que atesora el bien, el hecho de que en su día fue diferido, es decir, que aunque pasó el examen y se reconoció su valor universal y excepcional, se le hicieron una serie de recomendaciones para que redirigiera el enfoque y así lo han hecho en estos últimos años en los que han vuelto a trabajar sobre la candidatura, yo creo que de una manera magnífica, porque Miguel Ángel, ¿cómo se gestiona esta vuelta a empezar después de lo que en principio suele ser una gran decepción, la verdad? Para que nos vamos a engañar, uno, aunque piense que tiene fallos, siempre cree que va a llegar y va a conseguir la inscripción, ¿no? ¿Cómo se retoma la ilusión, el trabajo? Bueno, todo eso que vosotros habéis hecho, pues nos gustaría que nos explicaras un poquito. Así que tienes la palabra. Perfecto, Mónica, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero pregunto si se me oye bien, creo que sí, ¿verdad? De acuerdo, gracias. Bueno, pues estamos casi en la hora de cenar, después de un día que ha sido denso. Yo tenía miedo de llegar tarde a esta cita, porque hemos tenido un pleno muy largo en el Consell Insular, pero al fin he podido llegar a tiempo. Pero como estamos prácticamente a la hora de cenar, voy a ofreceros una cena con primer plato, segundo plato y postre. El primer plato es sugerencia de Cipriano Marín, que acaba de hablar ahora, mi querido amigo Cipriano. Aprovecho también para saludar a personas conocidas que están en esta conversación. He visto a Maider Maraña por ahí, no la veo, pero veo su nombre impreso en la pantalla. Está Simón Gornés, técnico de nuestro Departamento de Cultura, del Servicio de Patrimonio. Estaba hace un momento Raquel, no sé si continúa aquí, que es nuestra directora insular de Cultura y Patrimonio. Y por supuesto Mónica, amiga y colaboradora también de nuestra candidatura, que tendrás tu parte alícuota si todo esto termina bien, ¿no? Bueno, pues el primer plato, como decía, es sugerencia de Cipriano, porque yo quería empezar hablando prácticamente del momento en que nos encontramos, pero Cipriano creo que con muy buen criterio esta mañana me sugería pues empezar un poco más atrás, ¿no? Para ver precisamente lo que apuntabas ahora, Mónica, de qué modo se reformula el expediente. En este momento es un segundo expediente después del DIFER que tuvimos en 2017. Por lo tanto, aunque hoy no tenía ya tiempo de prepararlo, voy a reciclar una presentación de 2019, de 2018, donde explicábamos un poquito cómo había sido el largo camino, que por esto nos adaptamos al título de este coloquio. ¿Cómo ha sido el largo camino que empieza en 2009, como vamos a ver a continuación? Intentaré compartir pantalla. A ver, creo que es esta de aquí. Me vais a decir si se ve bien. De momento yo no lo veo en mi pantalla. Se ve, ya se ve bien. Sí, de acuerdo. Perfecto. Un momento. Vale, pues sí. Bueno, vamos a ir al principio. En el momento en que empieza la candidatura. En la primera diapositiva vemos que hemos puesto 2010, cuando el Consell Insular, el Pleno, aprueba por unanimidad iniciar los trámites para formalizar la solicitud de la candidatura ante la UNESCO. Esto en realidad llevaba un año desde que podemos marcar el verdadero inicio, que es cuando el Institut Menorquí d'Estudis, una entidad académica, una institución académica autónoma, pero vinculada al Consell Insular de Menorca, pues hace la propuesta al Pleno del Consell Insular que un año más tarde, algo menos de un año más tarde, pues aprueba por unanimidad iniciar que será, evidentemente, como veremos, un largo proceso. En aquel momento se optó por presentar un bien seriado
compuesto por los 32 yacimientos más representativos de la cultura talayótica de Menorca, de la prehistoria de Menorca. Vamos a verlo un poco con más detalle, pero ya avanzo diciendo que la prehistoria de Menorca es una prehistoria reciente. Después de Malta, Menorca es la isla más alejada del continente y por tanto es lógico que sea la isla donde el ser humano llega más tarde, ¿no? A partir de ahí se empezó a trabajar y en 2012-2015 es el periodo que se dedicó a la redacción del expediente de la candidatura, coordinado por Ángela Rojas, miembro de ICOMOS de Cuba, y que fue la coordinadora de aquel primer expediente. En febrero de 2015 se aprobó el expediente por el Grupo 1, el Grupo de Expertos del Ministerio de Cultura, y a continuación, en marzo de 2015, el Consejo de Patrimonio Histórico eligió la candidatura de Menorca talayótica para que representase a España ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2017. En febrero de 2016, el Ministerio presentó el expediente definitivo ante la UNESCO. Como pueden ver en la fotografía, la caja o las cajas del expediente pues, emulaban, yo creo que con una forma muy bonita, la taula, que es uno de los elementos, de los monumentos más característicos, único de la prehistoria de Menorca. Aquel mismo año, en septiembre de 2016, tuvimos la misión de evaluación in situ de ICOMOS, realizada por el doctor Gabriel Cooney, un arqueólogo irlandés, y durante el proceso de evaluación vimos ya pronto, a partir del informe provisional de ICOMOS en enero y confirmado después, que la cosa pues, no iba del todo bien, en el sentido de que sería muy difícil, por no decir imposible, conseguir la inscripción aquel mismo año, pero tenía sentido continuar luchando para que se reconociese al menos el potencial de la candidatura, el valor universal excepcional y, en todo caso, seguir trabajando con las recomendaciones que hiciese ICOMOS. En julio de 2017, en Cracovia, el 41 Comité de Patrimonio Mundial asumió el informe de ICOMOS, que vamos a ver ahora con algo más de detalle, y acordó diferir la inscripción de Menorca talayótica hasta la realización de un nuevo proceso de evaluación después de que el Consell, promotor de esta candidatura, pues atendiese a las 7 recomendaciones que hacía ICOMOS. ¿Cuáles eran estas 7 recomendaciones? Veámoslas con detalle. La primera, clarificar la definición de talayótico y su referencia a una cultura o periodo, ya que además de centrarse en los monumentos y la arquitectura, se debería tener en cuenta una gama más amplia de evidencias arqueológicas, incluyendo las manifestaciones de la cultura material. La segunda recomendación fue reformular la nominación para considerar la inclusión de una serie de componentes más extensos, provistos de varios yacimientos arqueológicos cada uno y de elementos paisajísticos, elemento clave. La tercera recomendación, realizar un nuevo análisis comparativo basado en los argumentos de valor universal excepcional. Ahí la importancia que comentaba Cipriano en su intervención del análisis comparativo para no creerse que tienes lo mejor del mundo, sino que la clave es tener algo que no esté en la lista de patrimonio mundial y saberlo explicar y justificar bien. La cuarta recomendación, aportar una estructura de gestión que sea la responsable de la coordinación y la implementación eficaz del plan de gestión de todo el bien. La quinta recomendación, a partir del sistema de gestión, desarrollar un plan de gestión específico del bien que sea distinto del plan de gestión del patrimonio histórico de Menorca. Este plan de gestión debería incluir una política de conservación detallada para ofrecer directrices sobre las intervenciones de conservación, los trabajos regulares de mantenimiento y la investigación arqueológica. También debería presentar un apartado que contemple el impacto de los visitantes, las visitas controladas en algunos componentes y la promoción de un turismo responsable. La penúltima recomendación, establecer un foro de propietarios o similar para reunirse al menos 2 veces al año con el fin de intercambiar y ofrecer información a los mismos sobre la gestión del bien. Esta recomendación está relacionada con un hecho incontrovertible y es que la candidatura que se presentó en aquel momento de 32 yacimientos, más del 90% pues eran de titularidad privada, no son BIC, son bienes de interés cultural, pero no públicos, no de titularidad pública. Y la última recomendación, crear un programa de vigilancia que incluya la preparación de informes periódicos con el fin de recoger todos los resultados precedentes de diferentes acciones de vigilancia realizadas cada cierto tiempo y depositarlos en un mismo lugar. A partir de ahí se empezó a trabajar con el nuevo expediente, cuya redacción se terminó
de hecho, prácticamente en enero de este año de 2021. La clave de esta nueva formulación del expediente es hacer caso, en definitiva, plantear una reformulación del expediente sobre la base de las comentadas 7 recomendaciones de ICOMOS. Lo más importante, expresar el paisaje en el valor universal excepcional. Por tanto, el resultado, voy abreviando porque creo que me alargaré de tiempo si no voy un poco más rápido. El resultado es que en vez de una... Lo veremos después en otra diapositiva. A ver, un segundo, voy a ir directamente ahí. No, lo veremos después, ahora no tengo la diapositiva a mano. Sí, ahí está, ahí está. Cambiar la formulación de bien seriado de 32 yacimientos singulares por 9 componentes, no 32, y cada uno de los componentes, como sugería ICOMOS, en vez de ser un yacimiento uno por uno, que sean componentes, áreas territoriales más extensas, cada uno de los cuales englobe diferentes yacimientos, diferentes manifestaciones y, lo más importante, su paisaje asociado, como aspecto clave del valor universal excepcional. Ahí en el mapa que tienen en la pantalla ven en color rojo los 9 componentes resultantes de esta reformulación y en color verde la zona buffer. De todos estos 9 componentes, solamente hay uno, el más pequeño, que prácticamente no se distingue en el mapa, el número 8, que está en la parte extremo oriental de la isla de Menorca, que incluye solamente un yacimiento, el de Trepucó, porque se consideró importante precisamente para demostrar la preservación hasta la actualidad de los yacimientos de la prehistoria de Menorca, el hecho de que el crecimiento urbanístico de Mahón a lo largo de todos los siglos, incluido el siglo XX e incluidas las últimas décadas, pues no ha afectado la integridad y la autenticidad del componente 8, del poblado de Trepucó, sino que la ciudad de Mahón pues, ha crecido como abrazando esta zona arqueológica, pero sin dañarla y sin alterarla. Nos situamos entonces en enero de 2021, cuando el nuevo expediente es entregado de nuevo al Ministerio para que lo entregue a su vez ante la UNESCO y de ahí empiece otra vez el nuevo proceso de evaluación. Voy a terminar la proyección y a cambiar de PowerPoint para ver si me entra el nuevo. Un segundo, por favor. Mónica, si me quieres hacer un gesto de sentimiento si se ve la nueva proyección. Sí, sí, se ve perfectamente. De acuerdo, pues sigo adelante. Un segundo. Bueno, estamos ya entonces en la fase final de este expediente reelaborado. Resumo lo más importante de esta nueva propuesta. Estos 9 componentes albergan las mejores obras de una cultura prehistórica insular caracterizada por sus construcciones ciclópeas, algunas de las cuales son únicas y exclusivas de Menorca, como la taula, pero no solamente la taula, también las navetas funerarias y las monumentales casas circulares de la etapa final de la Menorca talayótica. Estos 9 componentes y sus atributos representan la extrema densidad y diversidad de sitios arqueológicos que existen en la isla. Como solemos decir, Menorca es una isla BIC, en el sentido de que una isla que representa el 0,1% de la superficie del Estado español, pues tiene el 9% de los bienes de interés cultural declarados en todo el Estado, algo que, como he dicho muchas veces, pues es una maravilla desde el punto de vista de la riqueza del patrimonio y un dolor de cabeza permanente para quien tenga que gestionarlo, ¿no? Estos monumentos, esta red extensa y densa de bienes de interés cultural arqueológicos, están insertados en un paisaje excepcional en forma de mosaico mediterráneo envuelto en una inmensa trama de pared seca que no es prehistórica, sino que se ha desarrollado durante toda la historia. Una trama de pared seca que tiene 11.000 kilómetros en una isla de 700 kilómetros cuadrados. Si la pusiésemos toda en línea a la pared seca, llegaríamos desde Menorca hasta Chile, algo que es una auténtica barbaridad y que modela de modo decisivo el agroecosistema menorquín, que ha evolucionado de manera viva en simbiosis con los monumentos construidos durante la prehistoria.
Este sería el resumen de los aspectos más importantes del nuevo relato, del nuevo expediente. Entonces nos situamos en octubre, en octubre de 2020, entre octubre de 2020 y enero del 21, después de que en octubre de 2020 el Consejo de Patrimonio Histórico decidiese que Menorca iba a ser de nuevo en esta ocasión para 2022 la candidatura española de patrimonio cultural ante el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se terminó el expediente y se remitió al Centro de Patrimonio Mundial. Como decía antes, se reformuló sobre la base de las 7 recomendaciones del informe de ICOMOS de 2017, pero, y esto creo que es importante señalarlo, no se ha tratado simplemente de cumplir, de ir haciendo un checklist diciendo cumplido, 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 sino de observar globalmente y de manera armónica la reformulación de todo el expediente sobre esta base de las 7 recomendaciones, pero intentando buscar un nuevo relato que les intentaba resumir justo ahora. La clave de todo esto es la incorporación del paisaje asociado a los yacimientos arqueológicos. Por tanto, la candidatura continúa siendo un bien seriado, pero como ven, su formulación ha cambiado esencialmente respecto al primer expediente. Si antes, como decíamos, el bien seriado estaba compuesto por 32 componentes, que eran los yacimientos arqueológicos más representativos de la prehistoria de Menorca, ahora se trata de 9 componentes territoriales extensos, como decía, cada uno de los cuales incluye diversos yacimientos y su paisaje asociado. Estos 9 componentes representan en su conjunto una expresión sobresaliente de la arquitectura ciclópea prehistórica tardía y de la organización del paisaje, producto de un desarrollo cultural evolutivo y divergente respecto de su entorno inmediato, plasmado en el testimonio excepcional, único y bien conservado, que es también clave, de lo que conocemos como la cultura talayótica de Menorca. Junto a la finalización del expediente, un segundo, por favor. Sí. Se han llevado a cabo los instrumentos que aparecían ya en las recomendaciones de ICOMOS relacionados con la gestión del bien. Me refiero al plan de gestión, a la creación de la Agencia Menorca Talayótica y a la creación del Foro de Propietarios de los Bienes de Titularidad Privada. Voy a entretenerme un poco en cada uno de estos aspectos. En primer lugar, se ha elaborado, como sugería ICOMOS, un plan de gestión específico del bien propuesto, que fue formalmente aprobado por el Consell Insular de Menorca el 19 de julio de este año, hace muy pocos meses. Desde su aprobación, este plan de gestión está en vigor y ya está siendo implementado en la actualidad. Menorca tiene tradición, según manda la Ley de Patrimonio Histórico de Baleares, de elaborar bianualmente un plan de gestión del patrimonio histórico. En su momento, en el primer expediente, se consideró que tenía sentido elaborar un programa específico de la gestión del bien candidato a patrimonio mundial, pero a ICOMOS esto no le gustó. Consideró que, de acuerdo con las directrices de UNESCO, era necesario, era preceptivo tener un plan de gestión específico y esto es lo que se ha elaborado y ya se ha aprobado. En segundo lugar, el mismo día que se aprobaba el plan de gestión, se aprobó inicialmente la creación de los estatutos de la Agencia Menorca Talayótica. Esta agencia va a ser el organismo instrumental responsable directo de la gestión del bien como órgano de gestión participativa llamado a vehicular de forma eficiente los recursos públicos, las capacidades técnicas y las relaciones con los propietarios, con los gestores y con el conjunto de la sociedad menorquina, de la comunidad portadora de este bien, con el fin de asegurar la gestión eficaz y unitaria del conjunto del bien propuesto. Como digo, esta agencia está de momento aprobada inicialmente. Tenemos en previsión que en el pleno del Consell Insular del mes de diciembre tenga lugar la aprobación definitiva de los estatutos y en los primeros meses de 2022 se dote ya del personal específico para que empiece a funcionar incluso antes de la presentación de la candidatura ante el Comité de Patrimonio Mundial del mes de julio. Es decir, nuestro reto es presentarnos en julio en Kazán, en el Comité de Patrimonio Mundial, para mostrar que la estructura de gestión, el sistema de gestión, el plan de gestión y la agencia están ya operativos. Y en tercer lugar, también estará operativo, ya lo está en este momento, el otro aspecto recomendado, que es la creación del foro de propietarios. Ahí tuvimos un cierto debate de ver cómo podíamos articular este foro.
si era mejor tenerlo como consejo asesor o como una especie de órgano participativo vinculado a la estructura del Consejo Insular, o bien que fuese una asociación civil, una asociación de la sociedad civil, que juntase los propietarios, los gestores. Cuando digo gestores me refiero tanto a los payeses, a los agricultores y ganaderos que tienen cuidado de este paisaje y de los yacimientos, como de los que se encargan de la gestión de las visitas o de las actividades culturales y turísticas en estos yacimientos. Se optó por esta segunda opción, porque pensábamos que esto pues, daba más independencia a este foro, pero a la vez se inscribe en la estructura de la Agencia Talayótica, Menorca Talayótica, a través de una representación con 3 miembros dentro del Consejo Social de la agencia. Pues con todo este bagaje, de los días 5 al 10 de octubre de 2021, tuvimos la misión de evaluación de ICOMOS, que si bien como corresponde no nos devolvió, no nos hizo ningún retorno o valoración por su parte, tengo que decir que las sensaciones que nos dejó fueron muy positivas y fueron esperanzadoras, no puedo negarlo, ¿no? Creemos que las reuniones y visitas de aquellos días consiguieron trasladar a la evaluadora, y esperemos que también, por tanto, a todo el panel de ICOMOS, los aspectos más relevantes de la candidatura, y consideramos que sus preguntas y sus solicitudes de información estuvieron en la línea de apuntalar y reforzar el contenido del expediente. Antes de continuar, le pregunto a Mónica cómo voy de tiempo, para saber si recorto un poquito lo último que quería explicar. Te iba a decir que estamos ya fuera de tiempo, te dejo un minutillo más. De acuerdo, pues en un minuto resumo. Tenemos, además de la evaluación in situ, una solicitud de información adicional que nos llegó de ICOMOS del panel antes de la visita de la evaluadora y que ya está entregado en ICOMOS y que por tanto será clave en la reunión que vamos a tener el próximo 26 de noviembre en ICOMOS, en París. Esta solicitud de información adicional pide lo que ven ustedes en la pantalla, una justificación. ¿Cuál es la justificación de la selección de los componentes? ¿Por qué tienen la forma que tienen y no otra? ¿Por qué tienen el polígono y el contenido que tienen y no otro? Una justificación también de la descripción de los componentes, los elementos de protección y los plazos para la aprobación e implementación del plan de gestión y planes directores que les acabo de explicar ahora, que ya está el plan de gestión operativo y los planes de directores, 2 ya aprobados y vigentes, y los otros tienen también su calendario. El calendario de la candidatura a partir de este momento pues es, como les decía, el 26 de noviembre el panel de ICOMOS, en enero el informe provisional, en marzo la segunda reunión del panel de ICOMOS que va a resumir todo lo que se haya considerado hasta aquel momento, y esperamos en mayo pues recibir el impulso definitivo, que sea un informe favorable que nos permita que en julio podamos ver cumplido este sueño, largo sueño, de patrimonio mundial en Kazán. Y este era el segundo plato. El primer plato era el primer expediente, el segundo es el momento actual y el tercero, muy brevemente, es lo que me decías, Mónica, de comentar las galletas, ¿no? Justo los días previos a la llegada de la evaluadora de ICOMOS, un comercio de Mahón, una ferretería, presentó al público un molde para hacer galletas con una receta tradicional de Menorca, con la forma de la fachada de la naveta de Estudons, uno de los monumentos emblemáticos de la candidatura. En el Consell esto ni siquiera lo sabíamos, fue una iniciativa absolutamente libre de un comercio y no es el único caso. Y esto creemos que también apuntala a algo importantísimo, como ha comentado Cipriano, que es la participación social, el empoderamiento de la candidatura para que no sea solamente un proyecto institucional, sino un proyecto de toda la sociedad menorquina. Junto a esto también se acaba de presentar hace muy poco una cerveza talayótica, basada precisamente en una investigación de arqueología experimental que no tengo ninguna duda de que cuando visiten ustedes Menorca tendrán prisa por probar las galletas mojadas con cerveza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti. Puedo asegurar que las galletas, doy fe que las galletas son extraordinarias y que además soy poseedora de una receta para poder intentar emularlas, aunque me fui sin el molde y me está costando crear el talayot aquí en la meseta madrileña. Pero muchísimas gracias, Miguel Ángel, porque ha sido, yo creo que fantástico, una visión y una perspectiva totalmente distinta a las dos anteriores
y que estoy como todos los participantes pues con tristeza porque no tenemos tiempo para poder dedicarlo. Espero y confío en que tengáis tiempo para que os vuelva a engañar y nos presentéis no solamente este poquito, sino los tres, una sesión solo dedicada. Y Miquel, pues espero que la vuestra la aplazaremos para después de la reunión del comité para que nos presentes ya el nuevo sitio Patrimonio Mundial. Pero no quiero que os vayáis porque aunque nos hemos ido de tiempo, quería al menos haceros una pregunta, trasladaros a cada uno, si nos importa, muy rápidamente, una pregunta de los participantes. Y es, José Ramón, preguntaba a Celia Martínez, ¿cuál crees que fue el aspecto más complejo del proceso de inscripción de Medina? Tienes que abrir el micrófono. Ya está. Bueno, como dije antes, lo de Medina es que fue muy sencillo, realmente muy sencillo. Y no tuvimos, la visita del evaluador no puso ninguna pega. Y el informe de ICOMOS, bueno, preguntaba por preguntar, pero vamos, era realmente un caso excepcional, ¿no? Como digo, yo participé también en el de los dólmenes, que fue todo lo contrario, pero este era, ¿qué es lo más complejo? Lo que, bueno, y eso lo conoces perfectamente, Mónica, lo que más nos trajo de cabeza fueron las organizaciones legales, ¿no? Que al final ni el evaluador ni el informe de cómo pasaron por encima de ello. Pero, bueno, como fue una cosa tan sangrante que hemos visto, y tú lo has visto también, cómo iba surgiendo, cómo lo intentábamos parar y no lo conseguimos, eso sí fue la parte, ¿cómo decir?, más ingrata. El resto es que fue coser y cantar, vamos, no tuvimos ningún problema. Bueno, fue coser y cantar, vuelvo a repetir, porque llevabais un trabajo sobre las espaldas de años y años de investigación y de haber preparado muchos planes que yo creo que facilitaron, pero de todas maneras algún día hablaremos por qué no fue un paisaje cultural y por qué, o sea, elegir el tipo o definir los límites teniendo en cuenta esa dimensión paisajística, pues yo creo que es una discusión que también da un debate interesante que daría mucho de sí. Ahora paso a Cipriano. Cipriano, ¿te has escondido? Sí. ¿Te has escondido? No, ya ahora. ¿O estás con nosotros? Quería preguntarte, Eloy preguntaba que en relación con la astronomía, si tenéis planes de divulgación científica o visitas a ver los lugares, a ver el cielo, o si hay programas de investigación, o que si se limitaba a una mera cuestión paisajística y visual, estética, vamos. En lo que respecta a la investigación dentro del el plan de gestión se actualiza o se renueva cada 2 años y ahora se ha reformulado el plan dentro del plan de gestión está el plan de investigación y la parte de los elementos, digamos, de las connotaciones astronómicas de los distintos atributos del bien es una de las líneas de investigación que se han establecido, incluyendo nuevos elementos como la montaña alta vista, etc. En lo que refiere a la difusión, es importante reseñar que ha sido que el ámbito del bien ha sido certificado como Reserva Starlight y que hay todo un inicio muy importante de difusión tanto de los valores del cielo nocturno, de la observación del cielo nocturno, como de los valores asociados a los atributos arqueoastronómicos que hacen relación al celaje o al cielo. Sí que hay actividades bastante en germen, bastante importantes que ya se están haciendo. No sé si se termina de oír o... Bien, Cipriano. Yo creo que que ha quedado claro que no era una simple cuestión visual, digamos, o escénica,
sino que detrás había un trasfondo mucho Sí, importante, ¿no? Y bueno, para finalizar... visual, digamos, o escénica, sí. agradecerte que dijeras por una vez, creo que es de las pocas veces que oigo decir a alguien que ha hecho caso de las recomendaciones de ICOMOS y no las ha criticado duramente. Yo sí querría preguntarte si realmente crees que esas recomendaciones y este nuevo proceso que habéis reiniciado ha sido... ¿Tú crees que ha enriquecido la manera en la que vosotros habéis comprendido el bien y que realmente ha servido para situar mucho mejor, tener los conceptos más claros, mejorar el plan de gestión, etcétera, etcétera? Sin duda que sí, sin duda. A la vez querría decir que yo creo que el expediente primero era el de 2017, también tenía sentido, también era un muy buen expediente y no porque lo diga yo, sino porque así lo dijo el Ministerio, el Grupo 1 y todos los expertos externos que participaron en su elaboración. Pero sí que es verdad que el hecho de necesitar profundizar, es decir, el hecho de tener un informe que te condicione lo que puedes volver a presentar, te obliga a repensarlo todo y a profundizarlo todo, ¿no? Y después de una mala experiencia, después de una frustración, porque no puedo decir que fuese otra cosa, evidentemente te pones las pilas mucho más a fondo, ¿no? Esto por supuesto. Pero a la vez también quiero decir que con Cavafis, más importante que la meta es el camino. Yo creo que tenemos que tener claro que la inscripción es un momento muy deseado, pero que es el inicio del camino, no es el final, ¿no? Es un premio, de acuerdo, es un reconocimiento a un trabajo bien hecho. Si no trabajas bien no vas a estar ahí, pero a partir de ahí empieza todo, ¿no? Y para mí, yo creo que la reelaboración que hemos hecho y el tener la obligación de tener que trabajar más duramente, tener que abrir la candidatura o el expediente a la incorporación de nuevas perspectivas, la necesidad de incorporar a expertos de diferentes disciplinas, pues todo esto redunda en una mejor comprensión y sin duda en una mejor gestión del bien, que es de lo que al fin y al cabo se trata, sin duda. Mónica, tu micrófono. Muchas gracias, Miguel Ángel. Desde luego no pretendía que fuera una crítica a ninguna primera versión de expedientes y ni a ninguna de las que se han hecho a veces y se han tenido que rehacer, porque a veces es simplemente que hay que retomar y contar, como decíamos, como decía Cipriano, contar ese relato, ¿no? de una manera, narrarlo de forma distinta. Nada más que eso, lo cual no quiere decir que se haya realizado previamente un mal trabajo. Y estoy contigo, como todos los que trabajamos, yo creo, en Patrimonio Mundial y con Cavafis, en que más importante que la meta es el camino. Siempre lo decimos, ¿no? Los que estamos, que lo importante es el proceso y no el hecho de la inscripción, aunque indudablemente la inscripción da mucho gusto, para que vamos a negarlo. Pero lo que importa realmente es el proceso. Pues no quiero entreteneros más porque ya nos hemos ido. Ha sido un día muy largo para todos. Gracias por esta cena que nos has brindado de remate. Muchas gracias a José Ramón, a Cipriano, a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí y esperamos seguiros viendo en estos lunes del patrimonio y poder dedicar unas sesiones más amplias a estos 3 interesantísimos sitios Patrimonio Mundial. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.